El día que su hija la echó de casa, Elena no dijo ni una palabra, pero nadie sabía que escondía $1.7 millones. Elena tenía 68 años cuando su hija Marina, con voz serena pero firme, le pidió que se marchara. No hubo gritos, no hubo llanto, solo el sonido seco del picaporte al cerrarse detrás de ella. Clic. Ese clic fue suficiente, porque hay silencios que desgarran más que 1000 insultos. Elena salió cargando 2 maletas viejas, una en cada mano. No tenían ruedas. Eran de esas de lona endurecida, con costuras al borde del desgarro. Las levantó con esfuerzo, los brazos tensos, el pecho apretado. Llevaba lo puesto, y una dignidad tambaleante pero intacta. Marina no la miró a los ojos. Estaba en el umbral, los brazos cruzados, la expresión tensa. Detrás de ella, Esteban, su esposo, sostenía a Nicolás, el bebé, como si nada ocurriera. «Mamá, ya lo hablamos. No podemos seguir manteniéndote. Es demasiado». La voz de Marina era casi monótona, sin rastro de rabia ni culpa. Solo una decisión tomada. Elena no respondió. Años atrás había dejado de contar las veces que se privó de comida para que Marina tuviera un plato lleno. Había trabajado bajo el sol, bajo la lluvia, limpiando casas ajenas, frotando pisos, lavando ropa hasta sangrar, todo por su hija. Y ahora, ni una lágrima, ni un abrazo. Dio la vuelta con lentitud. El peso de las maletas no era nada comparado con el que llevaba dentro. Avanzó con pasos cortos, arrastrando el alma. Cuando llegó a la esquina, ya fuera de la vista de su familia, soltó el aire de golpe y entonces sí rompió en llanto. Un llanto callado, desesperado, ahogado en la garganta, como quien no llora por tristeza, sino por una pérdida más profunda, el olvido. Dejó las maletas un segundo en el suelo, se llevó las manos al rostro y tembló. Nadie la veía, y por eso, por fin, pudo llorar. Lo que Marina no sabía, lo que nadie sabía, era que Elena no había perdido su trabajo. Se había jubilado por decisión propia. El reumatismo en las manos ya no le permitía doblar la ropa sin que los huesos crujieran. Y aunque su jefe le ofreció seguir pagándole en efectivo por tareas más ligeras, Elena prefirió retirarse con la espalda recta. Dentro de su viejo bolso de tela, entre papeles y una libreta deshojada, llevaba una tarjeta bancaria de un banco poco conocido. Esa cuenta estaba a su nombre desde hacía 23 años, cuando heredó un terreno árido en las afueras de la ciudad. Todos le dijeron que ese terreno no valía nada, que no tenía agua, ni luz, ni acceso, que debía venderlo por lo que le ofrecieran. Pero Elena no lo vendió. Cada año, con esfuerzo, pagó los impuestos, incluso cuando tuvo que empeñar su anillo de bodas. 2 meses antes de aquella puerta cerrada, un ingeniero llegó a su antigua oficina de limpieza preguntando por ella. Buscaban justamente ese terreno. Era el punto clave de una futura línea ferroviaria. Le hicieron una oferta millonaria. Elena solo hizo una pregunta. ¿Puede mantenerse esto en privado? 3 semanas después, $1.7 millones fueron depositados en una cuenta de inversión silenciosa manejada por una fundación sin nombre. Raíces del Silencio. No dijo nada, ni a Marina ni a Esteban. Esa noche, Elena no fue a un hotel. Se dirigió a un albergue para mujeres mayores en el barrio El Rosario. No porque lo necesitara, sino porque ahí, entre camas de hierro y mantas ásperas, estaban las que también habían sido descartadas por sus familias. Cargó sus maletas hasta la habitación más lejana y las dejó descansar en el rincón. Compartió su cena con una mujer sin dientes. Escuchó historias de otras como ella, invisibles, resistentes. Y en ese rincón olvidado, Elena volvió a sentirse vista. Al día siguiente caminó con las maletas en mano hasta un viejo caserón en ruinas, oculto entre árboles y silencio.
ventanas rotas, techo vencido, maleza hasta la cintura. Lo compró en efectivo. Nadie supo que fue ella. Un mes después, con el nombre Luz Serena S.A. como propietaria, el lugar renació. Techos nuevos, camas limpias, duchas con agua caliente, cocina equipada, paneles solares, un huerto creciendo al sol. Nadie supo quién pagó por ello, y eso era exactamente lo que Elena quería. No buscaba venganza, no quería titulares ni homenajes, solo deseaba levantar un lugar donde nadie fuera desechado por envejecer, enfermar o dejar de ser útil. Comenzó a recorrer hospitales públicos, hogares de niños, comedores comunitarios. Ayudaba sin rostro. Donaba desde fundaciones que no llevaban su nombre. En cada entrega dejaba una nota escrita a mano, para que nadie se quede atrás. Un año después, abrió oficialmente el comedor, el refugio de Elena. No era lujoso, pero era cálido. Pan recién horneado, sopa caliente, voluntarios que sabían escuchar. No se pedía identificación. Nadie tenía que demostrar necesidad. Solo había un cartel en la entrada. Aquí todos tienen un lugar. Mientras tanto, Marina vivía una historia distinta. Primero fue el aumento del alquiler. Luego, Esteban dejó su trabajo. El pequeño Nicolás se enfermó. Las cuentas se acumularon, y con ellas la ansiedad. Marina, que antes caminaba con firmeza, ahora lo hacía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Intentó pedir ayuda, amigos, conocidos, familiares, pero todos tenían sus propias cargas. Nadie respondió. Una noche Esteban se fue. No dijo adiós. Solo dejó un mensaje de voz: «No puedo más». Marina vendió lo poco que quedaba. Ropa, muebles, incluso su computadora. Desesperada, terminó en un albergue para madres solteras con Nicolás en brazos. Una tarde, caminando sin rumbo, con una botella de agua caliente y una bolsa con pañales, vio un muro blanco. En él, unas palabras talladas a mano. El refugio de Elena. Aquí todos tienen un lugar. Entró. El aroma a pan la envolvió como una manta. Niños reían, ancianos jugaban dominó. Una mujer morena, de moño bajo y ojos firmes, servía sopa con manos seguras. Marina no la reconoció de inmediato, pero Elena sí. No dijo nada, solo colocó un plato de sopa frente a ella. Marina la miró confundida, y luego rompió en llanto. Elena no la abrazó, no la regañó, solo murmuró: «Hace frío, quédate». Y por primera vez Marina entendió lo que su madre había hecho. Esa noche no durmió en la calle ni en el albergue. Durmió en una de las habitaciones del segundo piso del refugio, con Nicolás acurrucado a su lado bajo una colcha tejida a mano. Miró al techo durante horas. La manta no alcanzaba a cubrir el frío que venía de dentro. En su cabeza los recuerdos se acumulaban. Las manos de su madre, agrietadas por el jabón, planchando su uniforme escolar, la risa cálida de Elena cuando cocinaba arroz con leche, y sobre todo la imagen final, a su madre cargando 2 maletas pesadas, alejándose sin decir una palabra. Pensó en pedir perdón, en arrodillarse, en explicarle que todo se le había ido de las manos, pero algo le decía que ninguna palabra bastaría. Las heridas que uno causa con indiferencia tardan mucho en cerrarse, incluso cuando hay amor de por medio. A la mañana siguiente bajó a la cocina. Elena no estaba allí. En su lugar, una joven de rostro amable le ofreció café caliente y pan recién horneado. «¿Doña Elena?», preguntó Marina. «Sale temprano», respondió la chica. «A veces va al hospital, otras al centro comunitario. Siempre vuelve antes de que oscurezca». Marina se ofreció a ayudar. Lavó platos, limpió mesas, barrió el piso. Era lo mínimo. Mientras lo hacía, observaba a los voluntarios. Todos se movían con un ritmo tranquilo, como si pertenecieran a ese lugar desde hacía tiempo. Nadie levantaba la voz, nadie daba órdenes. Era como si cada gesto tuviera un propósito: hacer sentir a los demás que importaban. Pasaron 3 días. Marina en silencio.
trabajaba. Nicolás jugaba en el jardín trasero entre niños que reían bajo el sol. Elena aparecía por las tardes, pero sin acercarse demasiado. Saludaba con un gesto, preguntaba si todo estaba bien y seguía con sus tareas. Hasta que un jueves, mientras Marina fregaba unas bandejas en la cocina, escuchó una voz familiar detrás de ella. «Te está quedando impecable». Era su madre. Estaba de pie, con un delantal limpio y una bolsa de verduras en la mano. Marina se dio la vuelta. No supo qué decir. «Mamá». Elena la interrumpió con un leve movimiento de cabeza. «¿Has comido?» Marina asintió. Elena dejó la bolsa sobre la mesa. Sacó tomates, zanahorias, ajos. «Todavía te gusta cocinar». Marina bajó la vista a sus manos curtidas. Esa noche, después de la cena, Elena acompañó a Marina a una habitación distinta. Era más pequeña, pero acogedora. Tenía 2 camas limpias y una cuna improvisada con mantas tejidas a mano. «Este cuarto es tuyo mientras lo necesites», dijo Elena con voz suave. «Pero no porque seas mi hija, sino porque nadie debería dormir en la calle si puede evitarlo». Marina se sentó al borde de la cama. Sus manos temblaban. «Yo te fallé, mamá». Elena no la contradijo, no suavizó la verdad. Solo se sentó a su lado, le tomó la mano y respondió con calma. «Y yo no supe cómo decirte que estaba cansada». Un silencio llenó el cuarto. No era como el de aquella despedida, este era distinto. Un silencio reparador. No dolía, permitía respirar. «¿Por qué nunca me dijiste lo del terreno?», preguntó Marina. «¿Y el dinero?». Elena tardó un momento antes de responder. Miró por la ventana. Afuera, el huerto dormía bajo la luna. «Porque necesitaba saber quién estaría conmigo si no tenía nada que ofrecer. Nada más que mi compañía». «¿Y valió la pena?». Elena giró el rostro, sonrió apenas y dijo: «Míranos, estamos juntas, cocinando lentejas». «Supongo que sí». Durante los meses siguientes, Marina se integró por completo al refugio. No solo vivía allí, comenzó a ser parte del alma del lugar, organizaba clases de alfabetización, consiguió donaciones de libros, rediseñó el huerto, creó un pequeño rincón de lectura en una esquina soleada. Sin notarlo, se convirtió en un pilar del lugar. Elena la observaba desde lejos, no con control ni juicio, con ternura, con orgullo silencioso. Había una diferencia en su hija. Antes, Marina medía el valor en estabilidad, en comodidad, en cosas. Ahora lo medía en acción, en utilidad, en humanidad. Un día, mientras limpiaban un viejo depósito, Marina encontró una caja de madera con un candado oxidado. «¿Puedo abrirla?», preguntó. Elena asintió sin decir nada. Dentro había cartas amarillas, fotos en blanco y negro, un cuaderno de notas, y en el fondo, un sobre sellado con letra temblorosa. «Para mi hija, si alguna vez me busca». Marina lo abrió con manos trémulas, el corazón palpitando. «Clara, si estás leyendo esto, es porque volviste, porque algo en ti aún late con fuerza. No te escribo para que me pidas perdón, no lo necesito. Solo quiero que recuerdes que el amor no siempre grita. A veces se queda en silencio, esperando florecer en el momento justo. Todo lo que ves aquí fue sembrado por muchas manos. Yo solo puse las primeras semillas. Ahora es tu turno, con todo lo que fui y todo lo que aún soy. Mamá». Marina leyó la carta 3 veces, tal vez más. Al terminar, ya no era la misma mujer que había llegado semanas antes con una bolsa de pañales y los ojos llenos de miedo. Era otra, más entera, más presente. Elena la observaba desde el umbral. No dijo nada, no hacía falta. Pasaron 2 años. El refugio de Elena creció. Ahora tenía talleres de costura, clases de música, atención médica gratuita, noches de cine comunitario. La gente llegaba desde lejos, no solo por comida, llegaban por el calor humano, por la dignidad que allí se respiraba. Y un día, sin previo aviso, Elena le entregó a Marina una carpeta. «¿Qué es esto?», preguntó ella con el ceño fruncido. «Los papeles del terreno y los de la fundación. Están a tu nombre». Marina la miró, confundida,
con un nudo en la garganta. ¿Por qué? Elena respiró hondo. Esto nunca fue mío. Fue de todas las personas que alguna vez se sintieron olvidadas. Y tú sabes lo que se siente. Sabes cómo ayudarlas. Ya es hora de que tomes el relevo. Marina la abrazó, no con culpa, no con dolor. La abrazó con el peso del amor que había tardado en reconocer, pero que siempre estuvo allí. Ese otoño, Elena murió en su cama, en paz. Sin escándalos, sin ruido. Como había vivido sus últimos años, en silencio, pero con impacto. El funeral fue sencillo, pero el refugio estaba lleno. Había niños, ancianos, médicos, profesores, antiguos compañeros de limpieza, todos con una historia distinta, pero con algo en común. Elena les había cambiado la vida. Marina habló al final, sostenía la carta en una mano y el delantal de su madre en la otra. Mi madre salió un día por una puerta que se cerró sin ruido, pero abrió muchas otras, y nunca te dio nada a cambio. Si hoy estamos aquí, es porque una mujer con las manos llenas de cicatrices eligió la compasión cuando pudo haber elegido el orgullo. Cuando salió del recinto, los rayos del sol iluminaban la entrada del refugio. Sobre la madera, grabadas a mano, estaban las palabras que Elena mandó tallar el día que todo comenzó. Las puertas que se abren son más fuertes que las que se cierran. Marina miró al cielo, y por primera vez no se sintió sola. Esa noche, Marina no pudo dormir. Se sentó junto a la cuna improvisada, viendo cómo Nicolás respiraba suave, hundido en un sueño profundo. Afuera llovía apenas, un murmullo suave sobre las tejas nuevas. El sonido le recordaba los inviernos de su infancia, cuando Elena la arropaba con una manta gruesa, preparaba chocolate caliente y le contaba historias de su propia niñez, llena de carencias, pero también de fortaleza. Ahora ella era la madre, y también la hija que había fallado. Sentía cómo la vergüenza todavía le ardía bajo la piel, pero había algo más fuerte, una necesidad urgente de redimirse, de construir algo con sentido. Al día siguiente, bajó temprano a la cocina. Elena ya estaba allí, cortando pan con manos lentas, pero firmes. No hablaban mucho. Había aprendido que en el refugio las palabras no eran lo más importante, lo eran los gestos, los actos. Marina comenzó a llegar antes que nadie. Encendía las luces, preparaba el café, revisaba que el agua caliente funcionara, organizaba los turnos de los voluntarios. A los pocos días, ya era parte del engranaje que mantenía vivo al refugio de Elena. Y sin que nadie se lo pidiera, empezó a documentar. Tomaba fotos de las comidas, registraba cuántas personas llegaban cada día, cuántos kilos de arroz se cocinaban, cuántas mantas se donaban. Creó una hoja de cálculo, luego un pequeño blog, luego una red social. Todo sin rostro, sin nombres. Solo compartía frases simples. Hoy servimos 42 platos. Hoy una señora de 82 años lloró porque alguien la escuchó. Hoy un niño dejó de tener miedo. Las publicaciones comenzaron a tener eco. Primero entre vecinos, luego entre gente de otros barrios. Comenzaron a llegar donaciones, paquetes de pañales, cajas de medicamentos, ropa de invierno, incluso instrumentos musicales viejos que repararon entre todos. Una tarde, llegó un joven de mirada apagada. Se presentó como Julián. Tenía 23 años y una historia rota. Había crecido en un orfanato, luego en las calles. Nunca había tenido a nadie. Marina lo puso a ayudar en la cocina. Era torpe, pero tenía buen corazón. Y sobre todo escuchaba. Escuchaba a los ancianos, a los niños, a las madres, y eso era suficiente. Elena lo observaba desde lejos, a veces con una sonrisa discreta, a veces en silencio, como si cada nuevo rostro fuera una prueba de que lo que había sembrado había echado raíces. Una mañana de domingo, mientras se preparaban para una jornada de limpieza profunda, Elena llamó a Marina a su pequeña oficina. «Necesito que vayas pensando en el futuro del refugio», dijo sin rodeos. «¿A qué te refieres? A que yo no estaré aquí para siempre». Marina sintió un frío recorrerle la espalda. «No digas eso, mamá. No es tristeza, es tiempo. Ya hice mi parte. Ahora es momento de pensar qué pasará cuando ya no esté». Marina bajó la mirada. Las lágrimas querían subir, pero las contuvo. «¿Quieres que dirija el refugio?» Elena asintió. «Tú lo entiendes. No como un proyecto, como una misión. ¿Y la fundación?
Raíces del silencio ya está a tu nombre, dijo Elena con una sonrisa apenas visible. Solo faltaba decírtelo. Marina no respondió, solo la abrazó con fuerza, esta vez sin peso, sin vergüenza. La abrazó con el peso del amor que había tardado en reconocer, pero que siempre estuvo allí. Pasaron los meses. El refugio se organizó mejor que nunca. Julián lideraba los turnos de limpieza. Una voluntaria llamada Teresa gestionaba la cocina. Marina daba talleres de escritura y lectura. Elena seguía presente, aunque cada vez más tranquila. Caminaba lento, pero seguía firme. Y un día en un rincón del patio apareció un árbol nuevo. Alguien, nadie supo quién, plantó un jacarandá. Cuando floreció por primera vez, Marina mandó hacer una placa de madera, tallada a mano. Aquí florecen los que nadie quiso ver. Era un jueves por la tarde cuando algo inesperado sucedió. Ese día, mientras Marina revisaba los registros de alimentos, llegó un sobre grande con remitente desconocido. Dentro había una carta escrita a mano y un cheque. El remitente era un antiguo paciente de Elena, un hombre que había sido limpiador en el mismo hospital donde ella trabajó en su juventud. La carta decía: Doña Elena me cuidó cuando tenía tuberculosis. Me llevaba comida, me cantaba mientras me aplicaban las inyecciones. Nadie más lo hacía. Guardé este dinero durante años, esperando un momento para devolverle algo. No sé si sigue viva, pero si no está, confío en que usted sabrá qué hacer. El cheque era por $10,000. Marina sintió un nudo en el estómago, no por la cantidad, sino por lo que representaba. Cada gesto de Elena había sembrado algo profundo, invisible pero real en los corazones de quienes la cruzaron. Decidió usar ese dinero para comprar un proyector, mejorar las duchas y pintar las paredes del refugio. No hizo anuncios, solo lo hizo. El lugar empezó a florecer aún más. Una noche de verano, mientras preparaban una jornada cultural con música en vivo y lectura de cuentos, Marina encontró a Elena sentada sola en el jardín con una taza de té en la mano. ¿Te sientes bien, mamá? Me siento completa, respondió Elena, como si ya no tuviera que correr. Marina se sentó a su lado. El silencio entre ambas era cómodo, lleno de historia. Gracias por no rendirte conmigo, dijo, sin mirarla. Elena le apretó la mano. Nunca estuve enojada contigo, Marina. Solo dolida. Hay una diferencia. Lo sé ahora. Antes no sabía amar sin pedir algo a cambio. Aprender eso ya es suficiente para toda una vida. Elena no volvió a mencionar la idea de su ausencia, pero poco a poco fue delegando más responsabilidades. Marina comenzó a coordinar reuniones con otras organizaciones sociales. El refugio fue invitado a presentar su modelo de ayuda comunitaria en centros culturales, en iglesias, incluso en universidades. Nadie conocía la historia completa. Solo sabían que había nacido de una mujer llamada Elena y de su hija, Marina, que juntas habían convertido la herida en semilla. Un día, Julián se acercó a Marina y le preguntó si podía armar un equipo de teatro comunitario. Muchos aquí tienen historias que nadie ha escuchado, dijo. Tal vez puedan contarlas actuando. A Marina le pareció una idea brillante. Al principio costó. Algunos tenían miedo. Otros no creían tener nada que decir. Pero cuando comenzaron los ensayos, algo mágico ocurrió. Una mujer de 70 años, que no hablaba desde que perdió a su esposo, recitó un poema frente a todos. Un joven con adicción recuperado escribió su propia escena sobre el perdón. Un niño narró cómo su mamá lo salvó de un incendio. Cada ensayo era una catarsis colectiva. El día de la función, el refugio se llenó. Había sillas improvisadas, cojines en el suelo, luces recicladas. Cuando cayó el telón, una manta cosida a mano, todos aplaudieron de pie. Elena lloró en silencio, no por tristeza, por belleza, por vida. Después de la obra, se acercó a Marina y le entregó un cuaderno. En la primera página decía, «El diario del refugio». «Es tuyo», le dijo. «Llénalo». Marina lo abrió y escribió su primera frase. «Mi madre no solo abrió puertas, sembró caminos». Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. El refugio ya no era solo un comedor o un techo temporal. Era un ecosistema donde se tejían historias, resiliencia y propósito. Marina decidió abrir un taller de emprendimiento para mujeres mayores de 50 años.
Sabía que muchas tenían talentos olvidados: coser, tejer, cocinar, cuidar. La idea no era crear grandes empresas, sino devolverles confianza, que se sintieran valiosas. Doña Leti, por ejemplo, hacía mermeladas caseras. Marina diseñó con ella las etiquetas, contactó una tienda local y en menos de un mes estaban vendiendo los frascos con el nombre de Sabores de Esperanza. Otra mujer, Amalia, enseñaba a escribir cartas. El taller se volvió tan popular que los domingos se llenaban de voluntarios y niños queriendo enviar mensajes como antes. Todo lo que sucedía era sencillo pero poderoso. Un día llegó una periodista. Quería hacer un reportaje sobre el lugar. ¿Podemos entrevistar a Elena?, preguntó. Marina negó con la cabeza. Elena no da entrevistas. Ella da comida, abrigo y silencio. La periodista insistió, pero fue Julián quien respondió con una frase que detuvo cualquier argumento. Este no es un lugar para contar historias, es un lugar que las repara. Finalmente accedieron a contar lo básico. El reportaje se publicó en un periódico local y, sin esperarlo, el refugio empezó a recibir cartas de todas partes. Personas que querían ayudar, personas que querían venir, personas que querían replicarlo. Marina entendió entonces que el refugio ya no era solo suyo o de su madre, pertenecía a todos los que alguna vez se sintieron fuera de lugar. Elena estaba más débil, pero no se quejaba. Caminaba despacio, se sentaba en el porche a ver a los niños correr, a veces dormía una siesta bajo el jacarandá. Tenía una manta con la que siempre se tapaba las piernas. Marina le había bordado su nombre. Una tarde, Elena llamó a Marina a su habitación. Su voz era muy baja. Cuando me vaya, dijo, no quiero flores, no quiero discursos. ¿Qué quieres, mamá? Que nadie deje de comer ese día, que no se apague la estufa, que suene la radio, que los niños rían. Marina sintió. Y quiero que leas esta carta. Le entregó un sobre blanco, con su nombre. Marina lo guardó sin abrirlo. Sabía que el momento aún no había llegado. Esa noche, Elena durmió profundamente. Marina se sentó a su lado. Le acarició el cabello. Pensó en todo lo que habían atravesado, en lo mucho que había aprendido, simplemente viendo cómo su madre trataba a las personas. Esto no se enseña en libros, esto se aprende con el alma. Al día siguiente, Elena no despertó. No hubo llanto inmediato. Hubo silencio, un silencio profundo, denso, lleno de amor. Marina cumplió su promesa. No se apagó la estufa, no faltó comida, los niños corrieron, la radio sonaba con un viejo bolero. Y cuando cayó la noche, Marina abrió la carta. Querida hija, nunca sabrás cuánto dolió alejarme aquel día, pero también fue el día que me devolvió a mí misma. No hice todo esto por nobleza, lo hizo porque no quería sentirme invisible. Y tú, Marina, me hiciste sentir viva de nuevo. No heredes mi dolor, hereda mi compasión. No heredes mis errores, hereda mi esperanza. El refugio es tuyo, pero también de los que aún no han llegado. Sigue abriendo puertas. Te amo, mamá. Marina guardó la carta en el diario del refugio, luego escribió debajo. Hoy el mundo perdió una mujer que nunca quiso ser vista, y sin embargo, lo iluminó todo. El refugio siguió su curso. Aunque la ausencia de Elena era palpable, había algo en sus paredes, en los árboles del jardín, en las cucharas de la cocina, que la mantenía viva. Cada rincón parecía susurrar su nombre. Marina no dejó que la tristeza la consumiera. Canalizó el dolor en acción. Reformó las habitaciones, expandió el comedor, implementó un sistema de turnos más justo para los voluntarios. Pero también entendió que el refugio no podía depender solo de ella. Por eso, formó un consejo. El consejo estaba compuesto por personas que habían sido tocadas profundamente por Elena. Estaba Teresa, que una vez llegó al refugio sin zapatos y ahora era la encargada del almacén. Julián, el joven que soñaba con el teatro y ahora daba clases de expresión artística. Don Pedro, un hombre de 80 años que era la voz más sabia del lugar. La primera reunión del consejo fue bajo el jacarandá. Sentados en bancos improvisados, compartieron ideas, preocupaciones, sueños.
Marina entendió que el verdadero legado de Elena no era el lugar, sino la capacidad de hacer sentir a otros que su vida importaba. Y entonces comenzó una nueva etapa. El refugio abrió su primera sede fuera de la ciudad. Era un edificio abandonado en un pueblo olvidado, con techos caídos y ventanas rotas. Pero al igual que Elena lo había hecho años atrás, Marina creyó. Organizó jornadas de limpieza, activó campañas de donación y en 3 meses el lugar comenzó a latir. Lo llamaron Refugio Norte. El día de la inauguración, una anciana se acercó a Marina y le entregó una flor seca envuelta en un pañuelo. Esta flor la recogí cuando tenía 5 años, el día que mi madre me dejó en un orfanato. Nunca supe qué hacer con ella. Hoy entiendo que debía dártela a tú. Marina lloró, agradeció y guardó la flor en el diario del refugio. La expansión continuó. Marina fue contactada por instituciones, fundaciones y gobiernos. Todos querían entender cómo ese pequeño lugar había logrado lo que tantos sistemas fallaban en hacer: unir, sanar, transformar. Pero Marina era firme. El modelo no se exportaba con manuales, se compartía con presencia, con comunidad. Cada sede debía nacer de una historia real, no de una idea bonita. En una charla frente a estudiantes universitarios, alguien le preguntó: ¿cuál fue el mayor aprendizaje que te dejó tu madre? Marina respondió sin titubear: que el amor no necesita reconocimiento, solo necesita espacio para actuar. Con ese espíritu, Marina impulsó una red de acompañamiento emocional para adultos mayores que vivían solos. La llamó Escuchar para Sanar. No requería psicólogos, solo personas dispuestas a sentarse, mirar a los ojos y decir: estoy aquí. Se anotaron 86 voluntarios en la primera semana. Muchos eran antiguos residentes del refugio, gente que antes se sintió descartada y ahora tenía un rol vital en la sanación de otros. Eso para Marina era justicia, no una que castiga, sino una que devuelve. Julián comenzó a viajar a distintas sedes compartiendo su experiencia. En una de sus talleres, una niña de 12 años que vivía en un hogar temporal escribió en una hoja: «Quiero ser como Julián, hacer que los demás crean que todavía pueden reír». El equipo del Refugio Norte creó una escuela comunitaria. Usaban pizarras viejas, bancos reparados, libros donados, pero cada día 45 niños aprendían a leer, a escribir y a escucharse entre ellos. Un anciano que una vez durmió bajo cartones ahora enseñaba matemáticas básicas. Una joven con síndrome de Down que antes era ridiculizada, daba clases de dibujo a los más pequeños. Elena estaría orgullosa, pensaba Marina cada vez que recibía noticias así. Una noche, sentada frente al diario del refugio, Marina escribió: «Los héroes que hacen historia no llevan capa, llevan delantales manchados, zapatos gastados o cicatrices en el alma». Y debajo pegó la flor seca de la anciana del pueblo. Pero no todo fue fácil. Hubo robos en una de las sedes, hubo amenazas por parte de grupos que querían apropiarse del espacio, hubo días donde faltó arroz, donde se cortó la luz, donde la tristeza fue más fuerte que el ánimo. Marina se enfermó. Estuvo hospitalizada por una infección severa. Durante ese tiempo, el refugio siguió funcionando gracias al consejo. Cuando regresó, encontró un mural pintado con colores vivos. En él se leía: «Volverás, porque somos contigo, no sin ti». Lloró como hacía tiempo no lo hacía. Después de su recuperación escribió una carta al equipo. En ella decía: «Si algún día me pierdo, búsquenme en las sonrisas de quienes vuelven a tener esperanza, porque allí me encontrarán». Esa carta fue enframada y colgada en la entrada del refugio original. Pasaron 5 años desde la partida de Elena. El refugio ya contaba con 4 sedes en distintas regiones del país, cada una con identidad propia pero con la misma esencia: dignidad, calidez, comunidad.
Una productora documental se acercó a Marina con la propuesta de grabar una serie sobre la historia del refugio. Querían mostrar el impacto, las personas, los cambios sociales generados. Ella dudó al principio, pero aceptó con una condición: que el rostro de Elena nunca se mostrara. ¿Por qué?, preguntó la directora del proyecto. Porque ella eligió el anonimato como su lenguaje, y porque su legado es más grande que una imagen. El documental fue un éxito silencioso. No viral, no masivo, pero quienes lo vieron lloraron, escribieron cartas, dejaron donaciones, algunos incluso cambiaron de profesión. Una enfermera dijo que abandonó su puesto en una clínica privada para atender en zonas rurales, porque una historia me recordó por qué empecé. Marina siguió escribiendo en el diario del refugio. Ya no lo hacía cada noche, pero sí cuando algo la sacudía. A veces era una frase escuchada en el pasillo, a veces una despedida o una sonrisa. En una de sus últimas entradas escribió: «Hoy vi a una niña leerle un cuento a su abuela ciega. Las dos reían y pensé que quizás eso es todo lo que importa». Julián, ahora coordinador de formación en toda la red, propuso una idea: abrir una biblioteca comunitaria en honor a Elena. Se llamaría La Voz Silencio. La inauguraron en otoño, con estanterías recicladas, cojines de colores y un rincón para cartas anónimas. El primer libro donado fue el diario original de Elena, encuadernado por Marina con tapas de madera y lino. Nadie podía llevárselo a casa, pero todos podían leerlo allí, en silencio. El día de la apertura, un niño de 6 años tomó el diario, lo abrió al azar, leyó una línea y dijo: «Mi abuelita también fue invisible, pero creo que era un poco como ella». Y Marina sonrió, con los ojos mojados. Ese invierno fue duro. Las temperaturas bajaron más de lo habitual y muchas personas sin hogar comenzaron a buscar refugio. Marina y el consejo decidieron habilitar un ala del refugio original como espacio de emergencia nocturna. No era ideal. Había colchones en el suelo, mantas prestadas, café instantáneo, pero nadie fue rechazado. Una noche, mientras recorría los pasillos, Marina encontró a una mujer joven acurrucada con su hijo de meses. Temblaba, no hablaba. Marina le ofreció una sopa caliente. Se la tomó en silencio. Luego, con voz baja, susurró: «No tengo a dónde ir. Aquí estás. Y eso es suficiente por hoy». Esa frase se volvió lema del ala de emergencia. Mandaron hacer un cartel de madera que colgaron sobre la entrada: «Aquí estás. Y eso es suficiente por hoy». Cada invierno, esa ala volvió a activarse. Algunas personas solo pasaban una noche, otras se quedaban meses, algunas regresaban para ser voluntarios como agradecimiento. Uno de ellos, Ernesto, hoy es quien mantiene las instalaciones en todas las sedes. Cada vez que arregla una fuga o instala una regadera, murmura: «Gracias, doña Elena». El nombre de Elena se volvió símbolo de dignidad silenciosa. Marina fue invitada a hablar en el Congreso. Querían proponer un modelo de atención social basado en el esquema del refugio. Ella habló con firmeza, sin adornos, no pidió reconocimiento, solo políticas que no olvidaran lo esencial: ver a las personas como personas. Ese discurso fue grabado y difundido por redes sociales. Miles de personas lo compartieron con la frase: «Que nunca falte una Elena en este mundo». Y aunque no se mencionaba el apellido, todos sabían a quién se referían. Con el paso del tiempo, Marina comenzó a pensar en quién tomaría su lugar. No porque quisiera irse, sino porque había aprendido de su madre que los proyectos verdaderos no dependen de una sola persona. Deben tener raíces fuertes y ramas dispuestas a crecer sin permiso. Propuso entonces un programa de formación para futuros coordinadores. Cada participante debía haber vivido en el refugio al menos 6 meses, haber participado como voluntario y haber escrito una carta contando por qué querían ayudar. La respuesta fue abrumadora: 130
Un día, durante una visita a un pueblo costero, la exposición fue instalada frente a una escuela. Los niños entraban de a pocos, con curiosidad. Escuchaban los relatos, veían las fotos, preguntaban cosas que nadie les había enseñado en libros. Una niña levantó la mano y preguntó, ¿por qué hay tanta gente triste en las historias? Marina, que estaba presente ese día, se agachó frente a ella y respondió, porque a veces la tristeza es la semilla del cambio. La niña pensó un momento y luego dijo, entonces aquí nacieron muchos cambios, ¿verdad? Y Marina supo que había entendido todo. Esa misma tarde una mujer mayor se acercó llorando. Reconoció en una de las grabaciones la voz de su hermana, desaparecida hacía años. Se abrazaron, se reconocieron, se curaron, al menos un poco. Las historias no solo sanaban a quienes las contaban, también sanaban a quienes las escuchaban. El refugio comenzó a colaborar con escuelas rurales, prisiones, centros de salud mental. En cada sitio, la exposición ambulante sembraba algo: reflexión, empatía, a veces incluso perdón. Mientras tanto, Marina pasaba cada vez más tiempo en el jardín del refugio original. Ya no lideraba como antes. Su lugar era otro: ser raíz. Una tarde de otoño, Nicolás se sentó junto a ella. «Mamá, he estado pensando en llevar el refugio a otros países». Marina lo miró con los ojos entrecerrados, como Elena lo hacía cuando algo le sorprendía y le emocionaba a la vez. «¿Estás listo para eso?» «No lo sé», dijo él, «pero me siento llamado a intentarlo». Marina tomó su mano. «Entonces, hazlo, pero no olvides lo esencial. Las paredes no son lo que importa. Lo importante es que quien entre sepa qué importa». El plan de Nicolás no tardó en concretarse. Con ayuda del Consejo y de alianzas internacionales, se abrió la primera sede fuera del país, en una ciudad donde los desplazados por conflictos eran ignorados por el sistema. El nuevo refugio fue pequeño al principio, un salón vacío con una cocina prestada. Pero como siempre, bastó una mesa compartida y alguien que escuchara. Nicolás entendió rápidamente que no podía copiar el modelo original al pie de la letra. Cada comunidad tenía su realidad, su dolor, su ritmo. Lo que sí llevó intacto fue la filosofía. Aquí nadie es invisible. Los resultados fueron inesperados. Jóvenes que antes vagaban sin rumbo comenzaron a organizar clases de arte urbano. Mujeres mayores enseñaban a coser, no solo ropa, también historias. Exconvictos se ofrecían como cocineros voluntarios. Y así surgió una red. Cada sede nueva era diferente, pero todas compartían algo: el alma del refugio. Y en cada una se colgaba una placa de madera tallada a mano que decía: «Las puertas que se abren son más fuertes que las que se cierran». Marina siguió los avances desde casa. A veces viajaba, pero casi siempre escribía cartas. Enviaba grabaciones con consejos, bendiciones, relatos. Nunca firmaba como fundadora, solo como una voluntaria. Cuando Nicolás inauguró la sede número 10, organizó un pequeño homenaje. Había cámaras, invitados, prensa, pero antes de hablar pidió un momento de silencio. Sacó del bolsillo la carta original que Elena había escrito a Marina. La leyó completa. No quedó un solo ojo seco en el lugar. Luego mostró una foto enmarcada. No era una foto oficial, era una imagen de Elena sirviendo sopa a un anciano, con el cabello suelto, el rostro cansado pero sonriente. Una mujer común haciendo algo extraordinario: escuchar. Cuando la ceremonia terminó, alguien del público se acercó a Nicolás. Era una joven periodista que había seguido el trabajo del refugio desde hacía meses. «Perdón», le dijo con respeto, «sé que no es un momento para entrevistas, pero necesito saber, ¿por qué nunca han pedido donaciones públicas? ¿Por qué no hacen campañas? Podrían crecer muchísimo más». Nicolás sonrió con serenidad. «Porque no queremos crecer para ser más grandes.
Queremos crecer para llegar más profundo. La joven se quedó en silencio, luego guardó su libreta y se ofreció como voluntaria. Así, poco a poco, el refugio se volvió más que institución. Gente en distintas partes del mundo comenzaba a replicar la idea en pequeñas formas. Una mesa con café en una plaza, un cuaderno de historias en una biblioteca pública, una casa donde se ofrecía comida sin preguntar nombres. Marina, ya mayor, veía todo con una mezcla de asombro y gratitud. No por el reconocimiento, sino porque algo que nació del dolor se había transformado en una red de compasión. El día que cumplió 75 años, Nicolás le organizó una comida íntima en el refugio original. Estaban los de siempre: Teresa, Julián, don Pedro, algunos de los primeros voluntarios, ahora con bastones y nietos. Después del pastel, le entregaron un álbum de fotos. Página por página, Marina veía imágenes de las distintas sedes, de gente ayudando, comiendo, cantando, abrazándose. Al final del álbum había una página en blanco con un simple mensaje: aquí va la próxima historia que vamos a escribir contigo. Marina no pudo evitar llorar, pero esta vez no era por nostalgia ni por tristeza, era por esperanza, porque a pesar del tiempo, del dolor, de las pérdidas, había algo que se mantenía intacto: el deseo de cuidar. Un año después, Marina enfermó. Fue un proceso lento sin grandes sobresaltos, como si su cuerpo simplemente quisiera descansar después de tantos años de entrega. No quiso hospitales. Eligió quedarse en el refugio en una pequeña habitación con vista al jardín, allí donde todo había comenzado. Nicolás la acompañó cada día. Le leía cartas de personas que habían sido impactadas por el refugio. Le llevaba pan recién horneado. Le narraba anécdotas de las nuevas sedes. Una tarde, mientras la brisa entraba por la ventana, Marina le pidió algo especial. Quiero que grabes un mensaje mío, no para mí, sino para quienes vendrán. Nicolás encendió el micrófono, y Marina habló con voz débil pero firme. Si estás escuchando esto, tal vez sientas que no encajas, que nadie te ve, que lo que haces no importa. Pero aquí, en este lugar, cada gesto tuyo tiene valor. No importa tu historia, tu pasado, tus errores. Lo que importa es que estás aquí y que eso ya es una forma de esperanza. Se detuvo un momento, tomó aire y agregó: no busques salvar al mundo, solo abre una puerta. A veces eso basta para que todo cambie. El mensaje fue compartido días después de su partida. Se convirtió en el audio de bienvenida para cada nuevo voluntario en cada sede, en cada país. Y con cada reproducción, Marina volvía a estar presente. El día de su despedida, el refugio entero se llenó de velas. No hubo discursos largos. Solo se leyó una vez más la carta de Elena. Y luego Nicolás añadió algo: hoy no decimos adiós, solo seguimos caminando con sus huellas como guía. Con los años, el refugio se volvió más que una red. Se convirtió en un símbolo. Escuelas comenzaron a nombrar sus bibliotecas como Espacio Elena. Pequeñas cafeterías incluían un cartel que decía: aquí nadie es invisible. Incluso en redes sociales, el hashtag Puertas Abiertas se volvió un lugar de encuentro para historias de humanidad. Cada año, el aniversario del primer refugio se celebraba en simultáneo en todas las sedes con la misma comida: sopa caliente y pan horneado, porque era lo primero que Elena había servido. Y al final de cada cena, alguien leía en voz alta la frase grabada en la madera de la entrada: las puertas que se abren son más fuertes que las que se cierran. Un día, Nicolás recibió una carta escrita a mano por una mujer en otro continente. Decía: nunca conocí a Elena, pero gracias a ella, mi hija duerme en una cama, mi hijo aprendió a leer, y yo volví a creer que valgo. Esa noche Nicolás fue al jardín del refugio original. Encendió una vela, la colocó en medio de la tierra donde aún florecían las primeras semillas que Elena y Marina plantaron juntas. Y pensó: quizás el legado más grande no es una historia que termina,
sino una que nunca deja de ser contada. Tiempo después, se inauguró una biblioteca comunitaria dentro del refugio original. Fue llamada Biblioteca Elena y Marina. No tenía estanterías elegantes, pero sí miles de libros donados por personas que alguna vez recibieron algo del refugio. En la entrada había un mural, 2 mujeres de la mano, una canosa, otra más joven, ambas mirando al horizonte. Junto al mural, un texto decía: «Este lugar existe porque un día alguien eligió quedarse cuando todo le decía que se fuera». Y esa frase se convirtió en guía para generaciones nuevas. Los nietos de los primeros voluntarios contaban la historia en escuelas. Grupos de jóvenes llegaban buscando inspiración para sus propios proyectos de impacto. Organizaciones de ayudas